tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al noticiero de Carburando por la pantalla de Teis Sports, donde vamos a estar repasando lo sucedido en la primera fecha de la temporada 2025 del turismo carretera que se llevó a cabo en el Autódromo de Viedma, en la provincia de Río Negro. Así que ya mismo nos metemos con lo que fue la primera serie de la mañana de este domingo, que se ponía en marcha de esta forma con Agustín Canapino, que había hecho la pole position el sábado, largando en la primera fila junto al campeón Julián Santero. Lo intentaba en los primeros metros Santero por afuera, con Canapino que aguantaba la cuerda en esa curva número 1. Y en la 2, otra vez Santero que iba por fuera, pero no iba a poder. Con un Agustín Canapino que estaba muy firme en el inicio de esta mañana del domingo, más fresca que en la jornada de ayer, donde habíamos tenido casi 30 grados de temperatura, pero ahora con 25 kilómetros por hora de viento incluso, teníamos condiciones diferentes en el circuito de Viedma. Allí Aguirre que trataba de avanzar en el clasificador, pero Canapino iba a ser el gran dominador de esta batería. Número 1 del TC en Viedma, un TC que vino renovado para este 2025, con cambios reglamentarios en lo aerodinámico, un alerón trasero mucho más bajo que el del año pasado, como se puede ver en estos autos de nueva generación, y varios debutantes que tuvo este fin de semana el TC en Viedma. Ahí el toque entre Jalaf y también Eberlín, y los metros finales de lo que iba a ser esta primera serie del TC. Arduzo que lo intentaba con Agrelo, no podía, bloqueaba un poco en esa última variante el piloto de las parejas. Y fíjense lo que iba a ser el desarrollo de esta batería, donde Canapino se iba a mostrar como un firme candidato a lograr la victoria en esta primera fecha de la temporada 2025. Seguía la lucha en la mitad del pelotón, algunos autos que tocaban ahí la tierra de un circuito de Viedma que tiene pocos sectores para el sobrepaso y donde es muy fácil también cometer un error. Después esta última variante del trazado, con esta lucha que veíamos ahí, con Cotignola, De Carlo, que ganaba un puesto y avanzaba en el clasificador. Ahí está también Caito Rizate ahora con el SAP Team en esta primera serie del TC, con ese Challenger que presentó este fin de semana, cambiando también de marca el piloto de la Boulage. La bandera cuadros caía para Agustín Canapino, ganador de la primera serie de la mañana. Guillermo Ortelli y el equipo Canin Motorsport, que seguía de cerca las alternativas de lo que fue esta competencia inicial del TC en el autódromo de la ciudad de Viedma. La cámara a bordo de Agustín Canapino, que ahí lo vemos con la victoria en la primera serie, seguido, como decíamos, de Santero, Agrelo, Arduzo, Truco, Landa, Cialchi, Faín de la Iglesia y Valentín Aguirre, los 10 de adelante de esta serie. Escuchamos ahora a Agustín Canapino, el ganador de la primera serie del turismo carretera en Viedma. Agus, bueno, felicitaciones, gran serie, buena largada. ¿Cómo fue ahí la largada con Julián? Difícil. No sé si se habrá notado por la tele, pero estuve muy cerca de hacer el trompo. Se me puso todo de costado en el ingreso. Julián lo intentó por fuera, me dejó sin radio correctamente, lo intentó. Y bueno, lo pude aguantar con lo justo. Y después no me pude escapar. Él tenía, íbamos parejos. Él quizás un poquito más rápido, pero bueno, no me pude escapar. El auto tiene muy buena potencia, anda muy bien y bueno, somos por lejos el mejor Camaro, así que estoy contento. Obviamente que hay que luchar en la final y necesito estar un poco mejor para tratar de pelear por la victoria. Bien, ahí estaba entonces la palabra de Agustín Canapino, ganador de la primera serie en Viedma. Nos metemos ahora con la segunda batería, donde Mariano Werner largaba en punta, seguido por Agustín Martínez, el hijo del gurí, que este año está corriendo con un Ford Mustang, cambiando de marca en el TC. Por afuera, Martínez lo intentaba con Werner. Qué loco pensar que Agustín ahora está peleando con Mariano, que bueno, en su momento era el gurí, su padre, quien luchaba mano a mano con un joven Werner. Bueno, ahora cambiaron todas las generaciones del TC. Después iba a hacer una gran maniobra Kevin Candela, pasándolo a Matías Rossi por adentro. Mandaba el Torino negro de nueva generación y lo pasaba a Rossi. También se prendía por ahí en la lucha otro de los autos del equipo Canin Motorsport, en esa segunda serie que iba a tener
varias alternativas. Estaba por ahí Mangoni, Lamiris, más atrás Todino, que trataba de ganar posiciones. Rossi, que se recuperaba con Mangoni y pasaba a ganar un puesto después de lo que había sido el inicio de esta segunda serie, donde el Misil, volviendo al TC, perdía un lugar, pero igualmente se había mostrado competitivo con ese Toyota del equipo de Pradecon Racing. Werner, que le hacía una pequeña luz a Agustín Martínez, pero iba a haber un detalle que los comisarios deportivos iban a observar en la largada de esta serie, porque Werner pisaba la línea blanca y eso después los comisarios deportivos terminarían sancionando al piloto de Paraná. Ahí vemos la reiteración de la maniobra de Kevin Candela con Matías Rossi. Por adentro Candela lo pasaba al Misil y ganaba ese lugar. Mientras que Jerónimo Tetti luchaba ahí con Marcos Quijada. Un Quijada que no tuvo un buen inicio de este 2025 con ese Camaro. Y Tetti, que hacía su debut en el TC después de su paso por el TC Pista y también el Turismo Nacional en los últimos años. Se complicaba Juanto Catalán Magni en esa última variante que tiene el circuito de Viedma. El trompo de Tetti, que quedaba ahí en la zona casi de la Leca y del pasto del circuito Río Negrino. Esto iba a generar la salida del Pace Car en la serie número 1, porque también más atrás iba a haber otros despistes en esta variante. Uno de los autos del Rusmed que quedaba a un costado de la pista, y esto iba a generar la neutralización de la competencia. Werner, que hablaba por radio, decía el comisario deportivo que le tenía que ceder el puesto a Agustín Martínez por haber pisado la línea blanca en el lanzamiento de la prueba. Así que por eso Martínez largaba por adentro en el relanzamiento y Werner lo hacía por el lado externo. Largada de movimiento, como siempre, para el TC en estos relanzamientos. Se apagaba el semáforo, movían a la par los dos autos. Por adentro Agustín Martínez, ahora por afuera Werner, que lo atacaba rápidamente. Agustín Martínez, y después iba a concretar una enorme maniobra. Fíjense cómo va todo por afuera, el tricampeón del TC. Por adentro queda Agustín Martínez, los autos que se rozan prácticamente, pero Werner iba a prevalecer en esa lucha con Agustín Martínez. Lo festejaba el equipo Fadel Montanari Competición y Werner, que seguía avanzando. Acá complicados varios, con Benvenuti, que se llevó la peor parte en cuanto a los daños. También por allí estaba Marcos Quijada y fue excluido Fritzler por toque tanto a Impiombato como a Benvenuti, Mazzacane y Quijada. Fíjense la cantidad de autos involucrados en esa maniobra, en esos toques que tuvimos en esta segunda serie. También con recargo para Santiago Mangoni por maniobra peligrosa al auto de Mauricio Lamiris. Esa es la reiteración del toque anterior entre Fritzler, Impiombato, Benvenuti, Mazzacane y Quijada en esa última variante que tiene el circuito de Viedma. Un trazado que, bueno, ha generado también algunas dudas de lo que iba a pasar con el TC, con 56 unidades corriendo este fin de semana, pero que si uno mira lo que fue el desarrollo de la final, no hubo grandes incidentes. Sí, en la serie, como vemos aquí, se dieron varios toques que dejaron a protagonistas fuera de carrera. Bueno, la reiteración ahí, cómo volaban los pedazos de autos de esta nueva generación que tiene el TC. Y bueno, el final de la carrera con el Pace Car en pista y la victoria para Mariano Raúl Werner. Los metros finales, así cruzaban la bandera cuadros en esta segunda serie del TC en el Autódromo de Viedma. Canapino había ganado la primera, entonces Werner la segunda, seguido por Agustín Martínez. Kevin Candela terminó en el tercer lugar. Fue cuarto Matías Rossi con el Toyota. Quinto Lamiris, y completaron los 10 de adelante Mangoni, Todino, Ledesma, Domenech y Catalán Magni. Una serie del TC que ya lo ponía Werner como uno de los candidatos a llevarse la victoria. Bueno, Marian, felicitaciones. Victoria en la segunda serie acá en Viedma. Bien, contento, agradecido a todo el equipo, a todo el Fadel mismo Corse, cada uno de los integrantes, a Rodi Aguda, Lucas, todos los chicos han trabajado fuerte. Linda largada con Agustín, picante, la sangre joven es así, no le puede dar un milímetro. Y bueno, cuando pone el Pace Car me avisan los comisarios deportivos que tenía que devolver la posición, no entendía hasta ese momento qué pasaba.
cosa que se cortaba mucho la radio y bueno, ahora tendré que analizar y ver con ellos. Pude largar por fuera y tirarme a la curva 2, Agustín me respetó bien y bueno, pudimos prevalecer. Linda rivalidad, experiencia y juventud. Sí, sí. Los chicos vienen fuertes y bueno, con mucho talento, mucha garra, que eso es lo lindo. Bueno, y una serie que fue muy accidentada y que complicó el tiempo, digamos. Sí, sí, hubo 2 pescar, cosa que no pasa muy seguido, pero bueno, así son las cosas. Bueno, ahora pensar en la final. Sí, obvio, a dejar todo. Bien, ahí estaba entonces la palabra de Mariano Werner, ganador de la segunda serie del TC en Viedma. Nos metemos ahora con la última, que tenía largando adelante a Jonathan Castellano con el Challenger y al Manu Ursera con el Mustang, atendido ahora por el equipo de Juan Pillanini en esta primera fila. Fíjense lo que iba a ser el inicio de la carrera. Castellano por adentro, pero Ursera por afuera iba a irse incluso a la zona del sobrepiano. Llegaban a la segunda curva cuando veníamos ahí de Benedictis complicado y Ursera, que lo superaba al pinchito Castellano, pasaba la punta de esta serie, se subía ahí a aprovechar todo el ancho de la pista, se tocaban los autos y esto después lo iban a analizar los comisarios deportivos. En esa maniobra Castellano no podía ir por afuera y Ursera conservaba la primera colocación de los metros iniciales de la tercera serie del TC. Como decíamos, Juan Bautista de Benedictis, que se complicaba, salía el pace car, se relanzaba la prueba con Ursera, que iba por adentro, Castellano por afuera. Y esta es una maniobra que también está buena analizar, sobre todo lo vamos a hacer aquí en los distintos programas de Carburando, porque fíjense cómo Castellano, un poco que se queda sin pista, Ursera se va más ancho y no le permite a Castellano recuperarse. Por eso después los comisarios deportivos iban a analizar 2 maniobras, pero sobre todo la primera que vimos fue la que iba a determinar la sanción para Ursera, que fue recargado a pesar de que ganó en pista esta primera serie. Después Castellano iba a heredar esa primera colocación. Aquí más incidentes de lo que fue esta batería, que tuvo también muchos complicados y algunos autos también con daños en distintos sectores del circuito. Ahí lo vemos también a lo que era la máquina de Vázquez, a Vela también, que trataba de avanzar, pero hubo muchas sanciones, ¿sí? Apercibido Trocet por maniobra peligrosa hacia Ciantini. También teníamos el recargo para Ló por un toque a Vela. La exclusión de Ciantini por maniobra peligrosa Iribarne, que lo veíamos cómo se complicaba. Y el recargo también para Fontana por toque a Tobías Martínez. Así que una serie que tuvo muchas alternativas, muchos incidentes en la mañana del turismo carretera. Castellano, que se le venía en la primera colocación en la lucha por ese lugar al Manu Ursera, pero en pista ganaba el piloto de Río Negro. Después, más adelante, nos íbamos a enterar de la sanción a Ursera por ese leve roce que tuvo con Jonathan Castellano. La parte final, los autos que ya a marcha lenta iban hacia la zona de boxes y Ursera, que ahí festejaba, no sabía todavía de la sanción que se venía más adelante. Castellano entonces en definitiva fue ganador, segundo Ursera, tercero Espataro, cuarto Olmedo, quinto Chapur, sexto Palazzo y más atrás Bonelli, Di Palma, Trocet y Vázquez. Vamos a escuchar tanto a Castellano como a Ursera, los dos protagonistas de lo que fue esta polémica tercera serie del turismo carretera en Viedma. Manu, mientras vamos para allá, bueno, ¿qué me puedes decir del Ricardo? No mucho, porque no sé, o sea, sé por una maniobra peligrosa, pero no entiendo en qué parte de la maniobra, ¿no? O qué, o cuál fue el error mío. No me reuní con los comisarios, ni me llamaron para explicarme, y me enteré por televisión que estaba recargado. Manu me deja sin pista en lo que es la curva 3, voy con 2 ruedas al pasto directamente, tuve suerte que había un sobrepiano después, si no seguramente hubiese terminado afuera. Así que bueno, ahí nos reposicionaron, fue lo que me informaron los comisarios. Nada, ya está, ahora enfocarme en la final. ¿Cómo viste la maniobra vos? Bien, estuvo buena me parece. Es una pena porque estaba contento de una gran maniobra asumiendo un riesgo importante. De dos involucrados en esta polémica, la vamos a ver una vez más antes de irnos a la pausa en este primer bloque del noticiero de Carburando. Esta es la situación por la cual fue sancionado Ursera, recargado con un puesto, así que victoria para Castellano en la última serie del TC. Nos vamos a la pausa
en esta edición del Noticiero de Carburando. Y ya venimos, nos vamos a meter con la final del TC en Viedma y mucho más aquí en la pantalla de Teis Sports con el Noticiero de Carburando. Segundo bloque del Noticiero de Carburando por la pantalla de Teis Sports, y después de haber revivido las series clasificatorias nos vamos a meter con la final del TC en Viedma. Se ponía en marcha de esta manera con Jonathan Castellano, que por afuera iba a hacer una gran maniobra sobre Agustín Canapino para tomar la punta de la final rápidamente. Atrás se le ponía de costado a Mariano Werner en la curva 1, Julián Santero que lo atacaba, iba por afuera y lo pasaba el campeón al piloto de Paraná, al tricampeón del TC. Después más atrás Ursera peleaba con Agustín Martínez. Un inicio, la verdad, muy entretenido de esta final, con varios cambios en las primeras colocaciones. Después Castellano estiraba de frenaje ahí para defenderse de un Agustín Canapino que lo iba a atacar en todo momento. Agustín Martínez que seguía la lucha con Ursera, el Manu que iba por afuera, ahora con el equipo de Juan Pablo Giannini en ese Ford Mustang, se subía al sobrepiano y después lo iba a superar al hijo del Gurí Martínez en una linda maniobra también en este inicio de la final del TC en el Autódromo de Río Negro, allí en Viedma. Fíjense cómo Agustín Martínez intentaba, se mandaba por adentro también Marcelo Agrelo con ese Toyota Camry. Iba a ser un gran inicio de carrera y avanzaba Agrelo en esta final del Turismo Carretera, que después iba a tener el despiste de Lautaro de la Iglesia y el abandono de Niki Trosset con el Mustang. Después la final continuaba con esta lucha entre Julián Santero y Mariano Werner. Werner por afuera se trepaba ahí a la zona del sobrepiano y lo pasaba en una muy interesante maniobra al actual campeón del TC, Julián Santero, que este año, como decíamos, está con una nueva estructura, el FISPA Racing, con la atención de Christian Kisling en el área técnica y los motores de Mauricio Candela. Pero vamos a ver la reiteración de la maniobra. Werner como intenta por afuera, no podía hacer mucho Santero, que ahí perdía el tercer lugar de la final. Mientras tanto, Agustín Canapino trataba de acortarle terreno a Jonathan Castellano y atrás se iban a dar una serie de incidentes, como este trompo de Sergio Aló, Canapino que se pasaba un poco, tocaba la tierra y esto lo aprovechaba Castellano para hacer un poco más de diferencias en la punta. El que se iba afuera ahí era Facundo Chapur en su primera carrera en el TC, con esta estructura del equipo de Trota después de su cambio. El año pasado recordamos que estuvo en el Turismo Carretera, pero con la Dodge. Ahora Castellano era el que se escapaba y en la vuelta 8, Matías Rossi que abandonaba por problemas en la dirección de su Toyota Camry. En el Paradecon Racing volvió al TC y no tuvo un buen inicio porque debió abandonar esta primera fecha de la temporada 2025. Salía del pescar y por eso se iba a relanzar, como siempre, los autos a la par en velocidad para el TC. Y vamos a ver un gran relanzamiento, en este caso de Jonathan Castellano, que aguantaba a Agustín Canapino. Fíjense cómo movía muy bien el Dodge Challenger contra el Chevrolet Camaro, que ahí iba por afuera. Parecía que tenía un poquito de la trompa adelante Canapino sobre Castellano, pero en la variante número 2 estiraba el frenaje Castellano y conservaba esa posición. Parecía ahí que también podía por afuera usando el sobrepiano, pero Castellano estaba adelante y se mantenía en la punta de la final del TC en Viedma. Mientras tanto, Werner iba por afuera con Julián Santero y con Agustín Canapino, quiero decir. Fíjense cómo también Werner parecía que podía con Canapino, pero después, más adelante, se iba a parar el Ford Mustang del piloto de Paraná. Problemas en la caja iban a hacer que abandone la carrera. No iba a poder ver la bandera cuadros Mariano Werner en esta primera cita del 2025. La lucha que continuaba, Mazacane se complicaba con problemas allí en su Camaro. También Marcos Landa iba a tener inconvenientes y se iba a ir para los boxes, al igual que Ignacio Faín, que estaba haciendo su debut en el Turismo Carretera absoluto, ya como piloto titular.
y se iba a complicar. Al igual que Esteban Gini, ahora con un Camaro, pero del equipo de Walter Alifraco. Seguía la lucha con Santero, que era prácticamente una locomotora de un trencito que era bastante extenso, con Ursera, Agrelo. Más atrás también otro gran protagonista de la final había sido Emiliano Spataro. Por ahí estaba también Arduzo, Kevin Candela, Juan Martín Truco, Lambiris y más pilotos que intentaban seguirle el ritmo a un Julián Santero que no tuvo el potencial para ir a buscar a los dos de adelante, pero igualmente se aguantó muy bien ese tercer lugar del clasificador. Fíjense cómo acá Agrelo lo pasaba al Man Ursera, una linda maniobra también del piloto del Mackin Parts con ese Toyota Camry. Seguía su ascenso en el clasificador de esta final del TC, que ya tenía 15 vueltas y que iba a ir hasta la final sin neutralización, llamativamente. Más allá de que hubo 56 autos en pista, como decíamos, fue una carrera que no estuvo cortada con autos de seguridad. Todino abandonaba la final, se complicaba ahí el piloto del ahora equipo de Jerónimo Tetti, y Castellano, que aguantaba en la parte final de la carrera a Agustín Canapino. La lucha seguía entre Santero y Agrelo. Le mostraba el auto por un lado, por el otro, la trompita, el piloto del sur argentino, pero Santero se defendía muy bien. Fíjense cómo el campeón, con toda su experiencia, quizá no con un potencial tan grande y tan competitivo como el de Castellano y Canapino, pero con un ritmo interesante para aguantar el tercer lugar y sobre todo con esas maniobras donde sacó a relucir por qué es el campeón, porque lleva el número 1 en los laterales del Mustang del FISPA Racing. Ursera en la parte final lo iba a superar a Agrelo, mientras que se quedaba Caito Rizzati ahora con ese Challenger del equipo SAP Team. Lo vemos también ahí en pantalla a Juan Martín Truco en un fin de semana donde estuvo sumando puntos importantes para empezar bien el año. Y esta lucha que seguía entre Santero y Agrelo, los autos que prácticamente estaban a la par. Por afuera Marcelo Agrelo, por adentro Santero, casi que se van ahí al roce. Pero Santero todavía aguantaba esa posición y Agrelo, que salía un poquito desacomodado y era superado por el Man Ursera. Si uno mira de esa manera, la verdad que también es interesante analizar los criterios, ¿no?, de los comisarios deportivos, porque habíamos visto en la serie clasificatoria cómo lo sancionaban a Ursera por el toque o por no dejarle pista a Castellano. Y bueno, veíamos también lo que pasaba ahí con Santero y Agrelo. Seguía la final del turismo carretera, ya los metros finales, el equipo de Tomás Abdala, que analizaba la parte final de la carrera y sobre todo un poco de nerviosismo también por lo que podía ser la victoria de Castellano, que desde el 2021 que no ganaba en el TC, la última había sido en Concepción del Uruguay, y aquí en Viedma arrancó el 2025 con victoria en este Challenger, atendido por el equipo de Tomás Abdala, como decíamos, con la atención en el chasis de Seba Prosperi y los motores de Fabián Giustosi. La última parte del circuito bloqueaba un poquito Castellano, pero igualmente iba a aguantarlo Agustín Canapino para lograr el esperado triunfo en el Autódromo Ciudad de Viedma. Caía la bandera a cuadros, primero Jonathan Castellano, después en el segundo lugar iba a quedar Agustín Canapino y tercero Julián Santero, que en la parte final de la carrera aguantó a un Man Ursera, a Agrelo, a Agustín Martínez y el resto de los protagonistas de la final del TC. Vemos la parte final de lo que fue este resumen de la competencia, con Castellano que llegaba a la zona del Damero, después iba a subir al podio con este auto que la verdad ha mostrado un gran rendimiento y un piloto que empezó muy bien su 2025. Después también va a correr en el TN APAT dentro de una semana, pero en el TC ya tiene la victoria que lo habilita a ser campeón. Así lo festejaba el Pinchito con el champán en la zona del podio, el mini Pinchito que también miraba con ese sombrero. Y bueno, Jonathan Castellano, el nombre ganador de esta primera final del 2025.
25. Repasamos el clasificador. Victoria para Castellano, segundo lugar para Agustín Canapino, tercero Julián Santero y más atrás terminaron el Manu Ursera, Marcelo Agrelo, Agustín Martínez, Facundo Arduzo, Kevin Candela, Emiliano Espataro y Juan Martín Truco. Momento ahora de escuchar a los protagonistas de lo que fue el podio de la primera fecha del TC en el Autódromo Bueno, de Juli, Viedma. importante arrancar el año con un podio, después de un campeonato, de lograr un campeonato y lo que veníamos hablando durante todo el fin de semana, todo nuevo casi para vos esta temporada. Sí, así es, reestructuración casi total del equipo, pero bueno, un buen resultado, la verdad que feliz, contento por el puesto 3 que logramos hoy. No había para más, no había para ir a buscar a Canapino, que en algún momento se alejó bastante junto a Castellano. No había para más y de pedo había para el puesto 3, me defendí como pude. Agradezco y felicito a Ursera y a Agrelo que hicieron una gran carrera. Era fácil equivocarse trayéndolos tan lento y cuidando tanto la cuerda, así que los dos hicieron buenas maniobras. Agustín, balance este fin de semana, sobre todo de la final, ¿cómo la viviste? Tengo una mezcla, en este momento, una mezcla de emociones, ¿no? Una bronca por haber perdido la carrera, no haber podido hecho nada para defenderme porque el Pincho aprovechó bien la potencia y la aceleración de su Challenger. Me llegó adelante en la curva 1 con diferencia y me pasó bien, no me pude hacer nada para defenderme. Después lo intenté, pero no me dio. Mariano venía más rápido que nosotros, creo que el mejor auto sin dudas era el de Mariano el fin de semana y tuvo la mala fortuna para él que se le rompió. Ahí vuelvo a quedar segundo y bueno, después intenté, lo busqué, pero nunca me apareció la oportunidad de volver a intentarlo sacándolo al lanzamiento. ¿Te sorprendió la potencia de Castellano, sobre todo en la largada? No, es lógico, o sea, ellos tienen la virtud del peso y el motor y bueno, es lógico que eso suceda y un piloto como el Pincho que la sabe aprovechar, me pasó bien, o sea, no hay nada para decir, simplemente tengo bronca por lo que pasó, no por nada en especial, porque me tocó perder y ya está. Pincho, felicitaciones, estás sin voz ya, tanto hablar, tanto festejar, me imagino, una alegría tremenda. Sí, muy feliz, muy feliz. Realmente cuesta muchísimo ganar en TC, por lo menos a mí. Y bueno, haber llegado a este triunfo que se nos dio esa cuotita de suerte, que tuvo 2 autos de seguridad, la serie de Warner, y eso nos permitió estar en primera fila, que me enteré 15 minutos antes de subirme al auto que estaba largando en primera fila y aprovechar el viento que hacía reparo para que la largaba por afuera y jugárnosla toda para quedarnos con ese primer puesto. Un potencial tremendo, primero por afuera en la largada como así y después por adentro, tremendo, bárbaro como anduvo el auto. Sí, lo pudimos aguantar después bien a Canapa en el relanzamiento, no solo curva 1, curva 2, recién lo terminamos de mantener en la 3, sino que toda la carrera no me aflojó nunca, me hizo llevar a fondo, al límite, al máximo el motor, el auto, el frenaje y se la bancó muy bien el Challenger y bueno, eso hoy nos ve como un gran triunfo gracias al enorme trabajo de todo el equipo. Bien, ahí estaba entonces la palabra de Jonathan Castellano y los protagonistas de lo que fue esta final del turismo carretera en el Autódromo de Viedma. De esta manera llegamos al final del noticiero de Carburando por la pantalla de Teis Sports. Nos reencontramos la semana que viene con el arranque de la temporada del Procar y del TN APAD. Mi nombre es Julián Ronaldo y fue un placer acompañarlos.